Me quedé mirando el bolígrafo, preguntándome cómo algo tan pequeño podía acabar con algo tan grande. 7 años de matrimonio reducidos a una firma y una fecha. Señora Henderson, necesitamos su firma en la última página. La voz del abogado sonaba distante, como si hablara a través del agua. Ya no era la señora Henderson, solo Victoria otra vez, simplemente Victoria. Jerry estaba sentado al otro lado de la pulida mesa de conferencias, mirando ya su reloj, probablemente tarde para comer con Amber, su secretaria de 26 años convertida en novia. La lluvia golpeaba las ventanas del juzgado, la única banda sonora del fin de nuestro matrimonio. Firmé. El bolígrafo se sentía más pesado de lo debido. Felicidades, dijo el abogado, aunque nadie parecía celebrarlo. Están oficialmente divorciados. Jerry asintió brevemente y se puso de pie. Vic, le dejé el resto de mis cosas al portero. Iré la semana que viene por la colección de discos. Ni un adiós, ni buena suerte, solo discos de vinilo. Esos serán nuestros 7 años condensados. El camino de vuelta a mi apartamento frente al mar fue un torbellino de limpiaparabrisas y semáforos. Había ganado nuestra casa en el acuerdo, supongo que era su culpa por haber hecho trampa, pero cruzar esa puerta principal era como entrar en casa de un desconocido. La mitad de los muebles habían desaparecido. Rectángulos de pintura más oscura marcaban el lugar donde habían colgado sus obras de arte. La estantería estaba parcialmente vacía. Sus libros de derecho y novelas de suspense habían sido arrancados como dientes extraídos, dejando huecos en la sonrisa literaria de nuestra vida anterior. Dejé el bolso en la encimera de la cocina y me quedé mirando el estante vacío para copas de vino. Jerry se había llevado su preciada colección de Burdeos, dejando solo el Merlot barato que disfrutaba ocasionalmente en las noches de chicas. Incluso nuestro alcohol se había divorciado. El silencio era ensordecedor, sin comentarios deportivos en la televisión del salón, sin ducha abierta, sin las canciones desafinadas que solían hacerme estremecer y sonreír al mismo tiempo. Solo el tic-tac persistente del reloj de pie que habíamos comprado en Napa en tiempos mejores. Me quedé de pie junto al ventanal con vistas a Long Beach, viendo cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. ¿Cuál ganaría? ¿Cuál absorbería a la otra? ¿Fue eso lo que nos pasó a Jerry y a mí? ¿Acaso uno de los dos simplemente absorbió al otro hasta que no quedó nada? Mi teléfono vibró, un mensaje de Mónica, mi amiga más antigua desde la universidad. Ya está hecho. Copas esta noche, no negociable. Le respondí, no estoy de humor. Ella respondió al instante, justo por eso lo necesitas. Jazz en Blue Note a las 8 de la noche. Te arrastro en pijama si es necesario. Casi sonreí. Mónica había sido mi animadora durante todo este lío, sin decir ni una sola vez te lo dije, aunque me había advertido sobre la mirada errante de Jerry años atrás. ¿De verdad podría enfrentarme a la gente esta noche? La idea del maquillaje y la conversación me agotaba, pero la alternativa era sentarme allí entre los fantasmas de los tapices y las estanterías vacías, escuchando la lluvia y el silencio competir por el dominio de mi nueva banda sonora individual. Abrí mi portátil, pensando que por fin podría retomar la novela que abandoné cuando la carrera de derecho de Jerry. Me largué y me convertí en la esposa obediente que organizaba cenas para parejas. El cursor parpadeó acusadoramente en la página en blanco. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué tenía que decir Victoria Henderson, no la señora Jerry Brooks? Tras una hora con la mirada perdida, cerré el portátil de golpe. Quizás Mónica tenía razón. Quizás necesitaba coraje líquido y sonidos de saxofón para ahogar los ecos del fracaso que rebotaban en mi cabeza. Me duché lentamente, dejando que el agua caliente se llevara los olores del juzgado y la tinta de los papeles de divorcio. Mi reflejo en el espejo empañado parecía,
de alguna manera, mayor, 35 años, casi 50. Ojos verdes más apagados que antes, cabello castaño que necesitaba reflejos. Había estado demasiado deprimida para mantenerlo. El vestido negro que elegí no era ni festivo ni ferial, solo un sencillo vestido cruzado que, según Jerry, me hacía parecer sofisticada para ser la esposa de un abogado. Esta noche, lo llevaba por mí. Esperaba que la nota azul no estuviera lejos, un pequeño alivio dada la lluvia persistente. El letrero azul neón zumbaba y se reflejaba en los charcos de afuera, haciendo que la acera mojada pareciera una especie de pista de discoteca melancólica. Dentro, la luz era tenue, el aire olía a cócteles y perfume, y un pianista tocaba una pieza lenta y ahumada. Mónica aún no había llegado, típica de su perpetua impuntualidad. Me senté en la barra, encaramado en un taburete alto que crujió ligeramente bajo mi peso. ¿Qué te pongo? La voz era femenina, melódica, con un ligero tono ronco. Levanté la vista y me encontré con los ojos más azules que jamás había visto, en un rostro digno de fotos antiguas, pómulos altos y proporciones perfectas, enmarcados por ondas rubias que reflejaban las luces ámbar del bar. Mi pedido de bebida se disolvió entre mi cerebro y mi boca. Sonrió levemente, observándome con inesperada intensidad. Sin decir nada más, tomó botellas y un mezclador. Sus movimientos eran poesía fluida, sus manos seguras y fuertes, con las uñas casi cortas. Colocó un old fashioned perfectamente elaborado frente a mí. La cáscara de naranja se curvó con maestría contra el vaso. Yo no pedí esto, logré decir. Pareces alguien que aprecia los clásicos con un toque diferente, dijo, sosteniendo mi mirada un instante más de lo habitual. El primero corre por cuenta de la casa. Parece que has firmado algo importante hoy. Tomé un sorbo, el whisky quemaba a la perfección. ¿Cómo es posible que lo sepas? Limpió la barra con un paño, encogiéndose de hombros. Intuición de camarero. Soy Caroline. Victoria, respondí, dándome cuenta de que era la primera vez que me presentaba sin mencionar mi apellido de casada. Me bastó un sorbo de ese old fashioned para darme cuenta de que no había comido en todo el día. El whisky golpeó mi estómago vacío como una ola cálida, extendiéndose por mi torrente sanguíneo con una eficacia alarmante. ¿Un día difícil?, preguntó Caroline, sin parar mientras preparaba un martini para otro cliente. Tenía una forma de moverse hipnotizante, sencilla pero a la vez artística, como una bailarina que memoriza cada paso. Trámites finales de divorcio, admití sin poder contenerme. Firmé los papeles. Esta mañana, asintió, sin compasión en su expresión, solo comprensión. La primera noche del resto de tu vida, y luego Mónica no apareció. Su mensaje llegó 30 minutos después, niñera cancelada, pospuesta. Lo siento mucho, debería haberme ido y luego a casa, a mi apartamento medio vacío. En cambio, pedí otra copa. ¿Cuánto tiempo estuviste casada?, preguntó Caroline, deslizando mi segundo old fashioned por la pulida barra. Este bar era diferente a otros en Long Beach, más sofisticado, menos desesperado. La música se mantenía a un volumen que invitaba a la conversación, y la iluminación favorecía a todos sin ocultar nada. 7 años, respondí. ¿Y alguna vez te has atrevido? Algo se reflejó en su rostro, una sombra que apareció y desapareció. Sin éxito, se giró para atender a otra clienta antes de que pudiera preguntarle qué significaba. La observé trabajar, había algo cautivador en su seguridad, en su forma de dominar su espacio sin ser ostentosa. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto, dejando al descubierto un cuello esbelto y pequeños pendientes de perla que reflejaban la luz al moverse.
El bar se fue vaciando poco a poco a medida que la noche del martes se acercaba a la mañana del miércoles. Un pequeño cuarteto de jazz había estado tocando en la esquina, pero incluso ellos se marcharon, dejando solo el equipo de sonido con música clásica de Ella Fitzgerald. Cerramos pronto, dijo Caroline, pero sin la habitual urgencia de los camareros por despejar el lugar. Colocó un vaso de agua junto a mi cóctel casi vacío. Obedecí, consciente de repente de cómo la sala se inclinaba ligeramente al mover la cabeza demasiado rápido. Perdón por acampar. No te disculpes, dijo. Las primeras noches de libertad son sagradas. Deberían pasarse en otro lugar que no sea una casa vacía. La observé bajo la tenue luz del anochecer. Como sabías que mi casa estaría vacía, sonrió, y vaya si era la sonrisa más sincera que me había visto en años. Los divorcios recientes tienen su encanto: hogar medio vacío, corazón medio vacío, ojos buscando algo que los llene. ¿Siempre eres tan perceptivo o simplemente soy transparente? Ambas, rió, y el sonido me reconfortó más que el whisky. Empezó su rutina de cierre, limpiando superficies y organizando botellas con movimientos precisos. Debería haberme sentido despedido, pero algo me mantuvo clavado en el taburete. ¿Necesitas ayuda? Ella arqueó una ceja. ¿Te ofreces a fregar pisos con ese vestido? Sentí un calor intenso en las mejillas. Me refería a usar gafas o algo así. No soy del todo inútil. Quédate donde estás, me gusta la compañía. Siguió trabajando, pero siguió hablando. ¿Qué haces, Victoria? ¿Qué acabas de divorciarte? Solía escribir, dije, sorprendiéndome al admitirlo. Novelas. Luego me convertí en la esposa de un abogado y, por alguna razón, nunca tuve tiempo para terminar nada. Solía. En pasado, estaba apilando vasos limpios, con cada movimiento preciso. 7 años de pasado, y ahora yo recorría con el dedo el anillo de condensación en la barra. Ahora estoy tratando de recordar quién era antes de ser la señora Jerry Brooks. ¿Y quién era esa? Levanté la vista, encontrando su mirada directamente. Sus ojos azules me sostuvieron firmes, sin juzgarme. Alguien que terminaba las cosas comenzaba a alguien con cosas que decir. Ella asintió lentamente. Me gustaría conocerla. El último cliente se fue, un hombre de mediana edad que saludó a Caroline con el sombrero al salir. Ella cerró la puerta con llave tras él, cambiando el cartel a cerrado. No tienes que irte corriendo, dijo, volviéndose hacia mí, a menos que quieras. No quería. Eso era lo extraño. Este lugar, con su iluminación ámbar y los persistentes ecos de saxofón, se sentía más como un hogar que probablemente mi apartamento. Caroline desapareció en la parte de atrás y regresó con una botella y 2 vasos pequeños. Whisky japonés, demasiado bueno para el público general. Sirvió 2 dedos en cada vaso y me acercó uno. Por nuevos comienzos. Chocamos las copas, y sentí el ardor del licor premium en mi lengua, más suave que cualquier cosa que Jerry hubiera cogido jamás. Caroline se movió por la barra y se sentó en el taburete junto al mío, tan cerca que pude oler su perfume, algo cítrico con un toque de vainilla. ¿Cuál es tu historia, Caroline la camarera? ¿Cómo terminaste aquí? Hizo girar el líquido ámbar en su vaso. La versión corta: abandoné la escuela de música, trabajé en bares para pagar las cuentas, descubrí que tenía un don para ello. Ahora soy copropietaria. Y la versión larga: su sonrisa se volvió melancólica, requiere al menos 2 copas más y un día menos memorable para ti. Algunas historias solo se comparten cuando ambas partes están en igualdad de condiciones emocionales. El reloj detrás de la barra marcaba las 2:17 de la mañana.
No recordaba la última vez que había salido tan tarde. Jerry siempre insistía en horarios de sueño adecuados. Debería irme a casa, dije de mala gana. Te llamaré un coche. Sacó su teléfono. Afuera, esperando mi transporte, el aire nocturno se había despejado de lluvia, pero lo dejaba todo reluciente. Caroline estaba en la puerta del Blue Note, recortada por las luces restantes del interior. Deberías volver, dijo. Los viernes por la noche tenemos el mejor trío de jazz de la ciudad. ¿Es una recomendación oficial del dueño del bar o personal?, pregunté, sintiéndome más atrevida que en años. Ambas, respondió, haciéndose eco de nuestra conversación anterior. Definitivamente ambas. Mi coche llegó, y al sentarme en el asiento trasero, ya estaba planeando que me pondría el viernes. Por primera vez desde la confesión de Jerry hacía 6 meses, tenía ganas de algo. El vacío de mi apartamento no me pareció tan vacío cuando por fin llegué a casa. El viernes se convirtió en mi ancla en una vida repentinamente desestructurada. Cada semana, contaba los días para poder volver al Blue Note, al mismo taburete que ahora consideraba mío. Caroline siempre me recibía con ese toque clásico, perfecto, siempre esperando, como si hubiera calculado mi llegada. El sitio de siempre para el sospechoso de siempre, decía, con sus ojos azules entrecerrándose ligeramente. Me preguntaba si recibía a todos los clientes habituales con la misma calidez o si había algo especial en su forma de acercarse un poco más al hablar conmigo. ¿Qué tal el viaje?, me preguntó en mi tercer viernes, después de que hubiéramos entablado suficiente complicidad. Las preguntas no me resultaron invasivas. No es que admitiera que me siento a mirar páginas en blanco y luego acabo dibujando cosas al azar. No mencioné que esas cosas al azar se habían convertido recientemente en intentos de capturar la curva precisa de su mandíbula, el movimiento de sus tendones en sus manos mientras preparaba bebidas. El bloqueo creativo nos pasa a todos, dijo, mientras machacaba menta fresca para el mojito de otro cliente. Mi hermano es editor. Dice que los mejores escritores se creen unos impostores. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Su risa me envolvió como cachemira. No, pero esto podría. Deslizó una libreta pequeña por la barra. Pensé que quizá un cambio de soporte ayudaría. Las computadoras hacen que todo parezca demasiado permanente. La libreta estaba encuadernada en suave cuero azul con páginas color crema y un marcapáginas de cinta. Un regalo tan sencillo, pero casi lloré. Hacía años que nadie me regalaba algo que reconociera quién era yo, no solo el papel que desempeñaba en su vida. Gracias, logré, pasando los dedos por la portada. Solo prométeme que te firmaré lo que escribas. Esa también era nuestra rutina, ese coqueteo suave que nunca pasaba de la raya. La electricidad justa para hacer que las noches de los viernes brillaran en comparación con el resto de mi semana. En casa, abría el cuaderno azul, dejando que las palabras fluyeran a través de la costosa pluma estilográfica que me había regalado. Aún no podía escribir mi novela, pero sí podía escribir sobre notas azules, sobre cómo la luz se filtraba a través del whisky, sobre manos que se movían como música. 4 viernes después, llegué y encontré a Caroline con cara de distracción, mirando su teléfono sin parar. ¿Todo bien?, pregunté después de que me preparara la bebida en piloto automático, olvidando la cáscara de naranja que solía enrollar con tanto esmero. Nuestra vocalista llamó diciendo que estaba enferma, dijo. Un viernes por la noche sin música es malo para el negocio, ¿no encuentras un sustituto? Se mordió el labio inferior, un gesto que nunca le había visto. La banda está aquí, pero ninguno canta lo suficientemente bien como para sostener un set completo. La noche avanzó solo con jazz instrumental, que estuvo bien, pero claramente le faltaba algo. El público parecía inquieto, las conversaciones subían de volumen para llenar el vacío vocal.
Caroline no dejaba de mirar el pequeño escenario con preocupación. Durante un descanso entre actuaciones, desapareció en la trastienda. La banda regresó, ajustó los micrófonos y entonces Caroline subió al escenario. Me quedé sin aliento. Llevaba la misma camisa y pantalones negros que detrás de la barra, pero de alguna manera parecía completamente transformada. Saludó con la cabeza al pianista, quien inició una suave introducción. Cuando se acercó al micrófono, la sala se quedó en silencio, expectante. Las primeras notas de Otoño en Nueva York fluyeron de sus labios como miel tibia. Su voz tenía ese mismo matiz ronco que había notado en su voz al hablar, pero con una profundidad y un control que revelaban años de práctica. No actuó con gestos teatrales ni florituras de diva, simplemente se quedó allí, con los ojos entornados, y dejó que la música la inundara. No podía respirar, no podía moverme. No hice nada más que observarla habitar cada letra como si Vernon Duke las hubiera escrito específicamente para que ella las interpretara. Cuando cantó sobre el otoño en Nueva York, que a menudo se mezcla con el dolor, sus ojos se encontraron brevemente con los míos al otro lado de la sala, y algo eléctrico se transmitió entre nosotros. Cantó 3 estándares más antes de regresar al bar, aceptando los elogios con modestos gestos pero rápidamente redirigiendo la atención a sus tareas como camarera. Nunca dijiste que cantabas así, dije cuando por fin llegó a mi lado de la barra. Nunca me lo preguntaste, se encogió de hombros, pero pude ver el ligero rubor en sus mejillas. Estudié interpretación vocal en Juilliard antes de dejarlo. ¿Por qué alguien abandonaría Juilliard? Esa voz debería sonar en todos los escenarios. Se afanó en limpiar una zona ya limpia del bar. La vida pasa, los sueños cambian. Quise insistir, pero sentí que se ponía nerviosa. En cambio, dije, bueno, si este es tu plan B, es más impresionante que las ambiciones de la mayoría. La sonrisa volvió a sus ojos. ¿Y tú? ¿Tienes algún talento oculto que deba conocer? Hago un sándwich de queso a la parrilla buenísimo, pero eso es todo. Lo dudo, dijo, inclinándose un poco más. Apuesto a que estás llena de sorpresas, Victoria Henderson. La forma en que pronunció mi nombre me puso los pelos de punta. Antes de que pudiera responder, otra clienta reclamó su atención y el momento se disolvió. Al cerrar, me quedé un rato más, ya que esto también formaba parte de nuestro ritual de los viernes. La semana que viene, dijo Caroline mientras me acompañaba a la puerta, trae ese cuaderno. Quiero ver en qué has estado trabajando. No es nada que valga la pena compartir, protesté. Déjame juzgarlo. Su mano rozó brevemente mi hombro, e incluso a través de mi blusa, sus dedos dejaron rastros de calidez que me acompañaron durante todo el camino a casa. Esa noche, soñé con Caroline cantando, pero estábamos solos en el bar, y ella solo me miraba a mí, cantando letras que no pertenecían a ningún estándar que yo reconociera. Al despertar, cogí inmediatamente el cuaderno azul y empecé a escribir, sin importarme que el sol apenas hubiera salido. Por primera vez en años, las palabras brotaban con facilidad, con urgencia. Todas hablaban de ella. Mi teléfono sonó justo cuando me preparaba para mi visita semanal a Blue Note. Al ver el número de mi agente, casi dejo que salte el buzón de voz. Taylor rara vez llamaba con buenas noticias últimamente, pero algo me impulsó a contestar. Victoria, cariño, ¿estás sentada? La voz de Taylor rebosaba de una emoción que no había oído en años. ¿Debería? Me coloqué el teléfono entre la oreja y el hombro mientras buscaba mi otro pendiente. ¿Recuerdas ese manuscrito que entregaste antes de tu boda? El de la mujer que pierde su identidad en su relación, me dio un vuelco el corazón. ¿El que rechazaron 17 editoriales? ¿Y qué? Bueno, al parecer, el 18 es la vencida. Meridian Press de Barcelona lo quiere.
No solo lo quiere, ofrecen un anticipo de 6 cifras y planean convertirlo en su título principal para los mercados internacionales. Me senté de golpe en la cama. ¿Estás bromeando? Victoria, les encanta. Lo describen como una exploración refrescante y auténtica de la identidad femenina. Te quieren en Barcelona la semana que viene para su Festival Internacional del Libro. Entradas de primera clase, hotel de 5 estrellas. Todo incluido, mi mente daba vueltas. Hacía años que no pensaba en ese manuscrito. Jerry lo había llamado mi novela de pasatiempo cuando empezaron a llegar los rechazos, sugiriendo que me centrara en ser la esposa de un abogado. Al final, le creí, esto va demasiado rápido, dije. Yo también necesito tiempo. Necesitan una respuesta para mañana. El festival empieza el próximo jueves, la voz de Taylor se suavizó. Dick, esto es lo que estabas esperando, lo que estábamos esperando. Di que sí. Después de colgar, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada me parecía familiar y extraña a la vez, alguien que emergía de una larga hibernación. No llegué al Blue Note esa noche, en cambio, rebusqué entre cajas de almacenamiento hasta encontrar una copia impresa de mi manuscrito, amarillenta por los bordes. Leer mis propias palabras fue como descubrir un mensaje de mi antiguo yo, una mujer que sabía quién era y lo que quería decir. Por la mañana, llamé a Taylor y le respondí, sí, Barcelona en octubre era una postal perfecta. Edificios de terracota brillando con una luz dorada, calles con la temperatura justa para una chaqueta ligera. El Mediterráneo brillaba más allá de los límites de la ciudad como zafiros rotos. Mi habitación de hotel daba a la Rambla, el famoso paseo marítimo de la ciudad. De pie en mi balcón, observando a la gente pasear bajo los plátanos, me sentí más despierto que en años. El festival fue un torbellino de paneles, lecturas y cócteles donde me presentaron como el emocionante descubrimiento de Meridian. Aunque el manuscrito tenía 7 años, a nadie parecía importarle el lapso, llamándolo mi periodo de incubación. En mi tercera noche en una recepción frente al mar para autores internacionales, estaba tomando una copa de cava y contemplando la puesta de sol cuando oí una risa que me dejó paralizada, musical, ligeramente ronca, dolorosamente familiar. Me giré lentamente, seguro de que estaba imaginando cosas, pero allí estaba ella, al otro lado de la plaza, con una copa de champán en la mano, el cabello rubio suelto sobre los hombros en lugar de su habitual moño de trabajo. Caroline. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los invitados. Su sorpresa fue un reflejo de la mía, seguida de una sonrisa que, de repente, endulzó mi champán. Victoria Henderson, dijo, acercándose a mí. De todas las recepciones literarias del mundo, ¿qué haces aquí? Conseguí decir, estoy con la banda. Señaló al pequeño conjunto de jazz que se estaba instalando en la esquina. Participamos en el circuito de festivales europeos en octubre. El dueño del bar me da permiso. Es un placer tener contactos, me observó con sus penetrantes ojos azules. Pero tú, llevas una insignia de autor. Es un suceso muy reciente, admití. Mi agente me llamó la semana pasada con una noticia tan inesperada que casi me caigo al suelo. Así que no eres solo un cliente habitual con un gusto excelente en los bares, eres una sensación literaria. Me reí. No fue una sensación, solo suerte. Dudo que la suerte haya tenido algo que ver. Su mirada era cálida, evaluadora. ¿Me guardas un baile después de nuestra actuación? Mi corazón se aceleró, avergonzado. La verdad es que no bailo. En Barcelona todo el mundo baila, dijo con una sonrisa que contenía una promesa. Es prácticamente una ley. La banda era perfecta para el sofisticado público internacional. Clásicos del jazz con sutiles influencias españolas entretejidas en los arreglos. Caroline no cantó esta vez, pero su presencia en el escenario, tocando una trompeta con sordina,
me impidió concentrarme en hacer contactos. Cuando la plaza se vació, salvo los más decididos, y la banda cambió a música grabada, Caroline me encontró de nuevo con 2 copas de brandy español en la mano. Por valentía, dijo, alcanzándome una. ¿Por qué? Por romper esa ley del baile. Dejó nuestras copas y me ofreció la mano. Un baile, y luego te prometo que te contaré todo sobre tu libro. Bajo las guirnaldas de luces colgadas entre las palmeras, con la brisa mediterránea que traía el aroma salado del mar, dejé que Caroline me guiara con un ritmo sencillo y mecedor. Sentía la calidez de su mano en la parte baja de mi espalda. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía oler su perfume mezclándose con el aire nocturno. Te extrañé el viernes pasado, dijo en voz baja. El bar se sentía desequilibrado. Echaba de menos estar allí, admití. Se ha convertido en mi lugar favorito. Su mirada contenía una pregunta que me dejó sin aliento. Terminamos en un pequeño café apartado de las zonas turísticas, sentados en una mesa apenas lo suficientemente grande para nuestras bebidas. Nuestras rodillas se tocaron bajo la mesa, y ninguno de los dos se movió. Háblame de tu libro, dijo, dando un sorbo a su bebida. Trata sobre una mujer que se pierde en la vida de otra persona y luego tiene que encontrar el camino de regreso a la suya. Mientras hablaba, el paralelismo con mi propia situación me impactó con nueva fuerza. Caroline asintió lentamente. Me suena. Demasiado, coincidí. Lo escribí antes de convertirme en esa mujer, y ahora estoy viviendo la secuela. Extendió la mano por encima de la mesa, rozando los míos con sus dedos. Me gustaría leer ese también. La sala de lectura de la Biblioteca de Cataluña acalló mi voz al leer fragmentos de mi novela. Filas de lectores internacionales escuchaban, con el rostro iluminado por la luz del atardecer barcelonés que se filtraba a través de antiguas ventanas. Nunca imaginé que mis palabras llegarían tan lejos desde el apartamento donde las había escrito, encorvada sobre un portátil mientras Jerry trabajaba hasta tarde en la oficina. La protagonista se da cuenta de que la jaula en la que ha estado viviendo siempre estuvo cerrada. Leí el último pasaje de mi extracto. La llave siempre había estado en su poder. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, una profesora de literatura española levantó la mano. El viaje de tu protagonista refleja fielmente la experiencia femenina de autodescubrimiento. ¿Cuánto de tu propia vida influyó en este personaje? La pregunta me paralizó momentáneamente. Hace una semana, habría desviado el tema, ofrecido alguna respuesta ensayada sobre la inspiración creativa versus la autobiografía. Pero algo acerca de estar a miles de kilómetros de casa me hizo reconsiderar. A kilómetros de casa, en esta ciudad de la arquitectura imposible de y calles que serpenteaban como la vida misma, hacían que la honestidad se sintiera no solo posible, sino necesaria. Cuando escribí este libro, comencé lentamente. Creí que estaba creando ficción, ahora me doy cuenta de que me estaba escribiendo una advertencia a la que no le hice caso. Más tarde, mientras firmaba libros para una fila de lectores, vi a Caroline apoyada en una columna de mármol, observándome con admiración no disimulada. Venía directamente del ensayo de la banda, su ropa informal destacando entre la multitud literaria, pero de alguna manera luciendo más auténtica que todos los demás en la sala. Esa noche, paseamos por el barrio gótico de Barcelona, rozándonos ocasionalmente los hombros mientras recorríamos las estrechas calles medievales. Caroline conocía la ciudad de anteriores tours, guiándome a plazas escondidas y pequeños bares que los turistas nunca encontraban. ¿Qué querías decir con la advertencia que ignoraste?, preguntó mientras compartíamos una botella de vino local en una terraza. Recorrí el borde de mi copa con la mano. Escribí sobre una mujer que se perdió a sí misma intentando ser lo que alguien más quería. Luego me casé con Jerry y me convertí exactamente en esa mujer. Caroline asintió.
Es extraño cómo podemos ver las cosas con tanta claridad para los demás y pasarlas por alto por completo en nuestras propias vidas. ¿Crees que alguna vez nos conocemos realmente a nosotros mismos?, le pregunté. Sus ojos azules me sostuvieron. Creo que lo sabemos, pero a veces huimos de lo que sabemos. Yo lo hice durante años. La conversación fluyó como el vino mientras la oscuridad se cerraba sobre la ciudad. Cuando el café cerró, ninguna de las dos quería que la noche terminara. Nuestras habitaciones de hotel estaban en el mismo edificio, la suya con la banda en el tercer piso, la mía con los autores en el quinto. De pie en el silencioso pasillo frente a nuestras habitaciones vecinas, con el aire nocturno de Barcelona filtrándose por una ventana abierta al final del pasillo, Caroline finalmente dijo lo que se había estado gestando entre nosotras desde aquel primer Old Fashioned. Pedí esta visita específicamente, admitió en voz baja. Cuando oí que el Festival del Libro de Barcelona anunciaba a Victoria Henderson como autora invitada, pedí favores para conseguirle el concierto a nuestra banda. Mi corazón se aceleró. ¿Sabías que estaría aquí? Esperé. Dio medio paso hacia mí. Pasaba todos los viernes por la noche preguntándome si sentías lo mismo que yo. ¿Y qué es eso? Mi voz apenas si salía. Que algunas conexiones son inexplicables. Sus dedos rozaron mi mejilla. Que a veces conoces a alguien y es como reconocer una parte de ti que te faltaba. Cuando me besó, me sentí como en Barcelona, cálida, embriagadora, llena de profundidades ocultas esperando ser exploradas. Sus labios eran suaves pero seguros, sus manos delicadas al enmarcar mi rostro. Nunca me habían besado así, como si fuera algo precioso, algo por descubrir en lugar de poseer. Entramos a mi habitación a trompicones, un maraña de caricias urgentes y susurros. ¿Está bien?, me preguntaba repetidamente, esperando cada vez mi asentimiento antes de seguir adelante. Caroline me desvistió con la misma atención que le dedicaba a todo, cada botón, cada cremallera, una revelación bajo su mirada. Me sentí hermosa como nunca antes con Jerry, cuyos cumplidos siempre parecían evaluaciones de rendimiento. Sus manos y su boca me exploraron como territorio desconocido, encontrando lugares que me hacían jadear y arquearme contra las sábanas del hotel cuando se movía sobre mí, con su cabello rubio cayendo a nuestro alrededor como una cortina. Sentí que me deshacía y me reunía a la vez. «Quédate conmigo», susurré cuando nos quedamos sin aliento después. «No me voy a ninguna parte», prometió. Pero la mañana me trajo la realidad a la luz. Desperté sola, el lado de la cama de Caroline frío al tacto. El pánico me invadió al incorporarme, apretando las sábanas contra el pecho, mirando la huella que su cabeza había dejado en la almohada. ¿Qué había hecho? ¿En quién me estaba convirtiendo? O mejor dicho, ¿quién había sido siempre? Las preguntas se arremolinaban mientras me duchaba, con el agua demasiado caliente contra la piel aún sensible por el roce de Caroline. Nunca había estado con una mujer, ni siquiera lo había considerado una posibilidad. Sin embargo, la noche anterior se había sentido más adecuada, más natural que cualquier intimidad que hubiera experimentado. Darme cuenta me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Un golpe en la puerta interrumpió mi espiral de pensamientos. Abrí y encontré a Caroline con 2 tazas de café en la mano, el pelo húmedo por la ducha, con la misma incertidumbre que yo. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome una taza, y quizás una conversación. El vuelo de regreso a California fue turbulento en más de un sentido. Mis pensamientos se agitaban como las nubes de tormenta que atravesábamos. En algún lugar sobre el Atlántico, Caroline y yo nos despedimos en el aeropuerto de Barcelona con la promesa de hablar cuando volviéramos a Long Beach. Su banda tenía 2 escalas más en Europa. Yo tenía un vuelo directo y 3 días para averiguar qué demonios iba a hacer con el terremoto que acababa de reorganizar mi panorama emocional.
mi apartamento se sentía más pequeño, más vacío que antes. Deambulaba de habitación en habitación, tocando superficies, mirando los espacios que Jerry había dejado atrás con nuevos ojos. ¿Había sido infeliz todo el tiempo, o era esta nueva sensación, esta ligereza, esta posibilidad simplemente la novedad de algo diferente? Intenté escribir, pero no produje más que medias frases y párrafos tachados. En cambio, me encontré buscando en Google cosas que nunca antes había buscado, dándome cuenta de que uno se siente atraído por las mujeres más tarde en la vida, el espectro de la sexualidad y cómo saber si uno es bisexual. Cada búsqueda llevaba más preguntas que respuestas. Llegó el viernes y no me atreví a ir a Blue Note. Todavía no hasta que hubiera ordenado la maraña de sentimientos que Barcelona había desatado. Apagué el teléfono y abrí una botella de vino, dejándome hundir en la incertidumbre. Para el domingo, con Caroline de vuelta en la ciudad, ya no podía evitar el mundo. Cuando por fin cargué el móvil, se llenó de notificaciones. 3 mensajes de Caroline, cada uno más dubitativo que el anterior, preguntándome si estaba bien. 2 llamadas perdidas de Taylor con mensajes de voz sobre oportunidades editoriales internacionales. Y un mensaje que me heló la sangre. Vic, soy Jerry. Tenemos que hablar. Cometí un error. Lo puse 2 veces. La voz de mi exmarido llenando mi silencioso apartamento como un fantasma indeseable 7 meses después de dejar a su secretaria. Después de hacerme pasar por un infierno legal y un purgatorio emocional. Jerry Brooks quería hablar de errores. Seguía mirando el móvil cuando llamaron a la puerta. Por la mirilla, vi a la última persona que esperaba, el mismísimo Jerry, con un aspecto irritantemente guapo, de esa forma informal pero cara que una vez me había hecho saltar el corazón. ¿Qué haces aquí?, pregunté tras abrir la puerta lo justo para verlo bien. Vi el anuncio de tu libro en internet, dijo, levantando su teléfono con el sitio web del Festival del Libro de Barcelona visible. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué le contaría a mi exmarido sobre mis logros profesionales? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Puedo entrar, por favor? En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Jerry entró con cautela, observando los cambios que había hecho, obras de arte nuevas, muebles reorganizados, todo rastro de nuestro matrimonio cuidadosamente eliminado. Te ves diferente, dijo, estudiándome con la intensidad que alguna vez me hizo sentir especial. ¿Buena diferente? ¿Qué quieres, Jerry? Se pasó una mano por su cabello perfecto, un gesto que una vez me pareció encantador, pero que ahora reconozco como calculado. Amber y yo rompimos. Lo siento por eso. No lo era. Me hizo darme cuenta de algunas cosas sobre nosotros, sobre lo que desperdicié. Se acercó. Ahora tienes éxito, estás haciendo lo que siempre quisiste. Me equivoqué al desanimarte. Sí, lo eras. Di un paso atrás, podríamos intentarlo de nuevo, Vic. Estuvimos bien juntos una vez, la risa que se me escapó sonó extraña a mis propios oídos. ¿Lo éramos o simplemente era bueno en ser lo que necesitabas? Eso no es justo, dijo con voz de abogado, bastante persuasiva. Construimos una vida juntos. Tú construiste una vida. Yo la decoré. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje. El nombre de Caroline apareció en la pantalla, y con él, una claridad que no había sentido en días. Necesito que te vayas, le dije a Jerry con firmeza. Piénsalo bien, suplicó. Tenemos historia. Sí, y es en el pasado donde pertenece. Después de acompañar a Jerry a la salida, le respondí a Caroline, estoy bien, solo necesitaba tiempo para pensar. ¿Podemos vernos? 3 días después, me encontraba en un edificio de oficinas desconocido en el centro de Long Beach,
esperando nerviosamente en una recepción decorada con portadas de libros enmarcadas y premios literarios. La sucursal estadounidense de Meridian Press había solicitado una reunión con su nuevo autor de éxito, y mi agente prácticamente me había obligado a asistir. Señorita Henderson, sonrió la recepcionista, el señor Bao la recibirá ahora. La seguí por un pasillo hasta una oficina esquinera con vistas al puerto. El hombre que me recibió era alto, con una sonrisa segura y unos ojos azules familiares que me detuvieron en seco. Victoria Henderson, dijo con cariño, extendiendo la mano. Soy Daniel Bao, su nuevo editor estadounidense. Creo que ya conoce a mi hermana. Tu hermana, logré decir, aunque ya sabía la respuesta. Caroline, me indicó con un gesto que me sentara, que por cierto no ha parado de hablar de tu libro. Sé Barcelona, aunque sospecho que no fue solo tu escritura lo que la impresionó. Sentí que me calentaba la cara. No me había dado cuenta de que el camarero que te ha estado sirviendo el Old Fashioned es pariente de tu editor. Su sonrisa era cómplice pero amable. Qué pequeño es el mundo. ¿Sabe de esta reunión?, pregunté. No, Caroline y yo mantenemos nuestras vidas profesionales separadas. Pero extraoficialmente, se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi hermana no se había visto tan feliz en años, lo que haya pasado en Barcelona le vino bien. Tragué saliva con dificultad. Es complicado. Las mejores cosas suelen serlo. Daniel abrió una carpeta en su escritorio. Ahora, sobre el lanzamiento de tu novela en Estados Unidos. Mientras hablábamos de los calendarios de publicación y los planes de marketing, no podía dejar de pensar en lo que Daniel había dicho. Caroline estaba contenta, pero yo la había estado evitando desde nuestro regreso, demasiado confundida por mis propios sentimientos como para afrontar los suyos. Al salir de la reunión, tomé una decisión. Era hora de dejar de correr. Llovía a cántaros sobre Long Beach mientras aparcaba frente al Blue Note. No habían pasado ni 3 semanas desde Barcelona, ni 2 desde mi reunión con Daniel Bao. Durante esas semanas, había elaborado y abandonado una docena de explicaciones para mi ausencia, escrito y borrado innumerables mensajes a Caroline. Ahora, bajo el diluvio sin paraguas, no tenía otro plan que aparecer. El neón del Blue Note se reflejaba en los charcos a mis pies, creando ondulantes charcos azules que parecían apropiados para mi estado de ánimo incierto. Era casi la hora de cerrar un martes, elegida deliberadamente porque sabía que el lugar estaría tranquilo. A través de la ventana, pude ver a Caroline detrás de la barra, su cabello rubio reflejado en las luces ámbar, moviéndose con la eficiencia de siempre mientras limpiaba vasos y revisaba el inventario. Cuando abrí la puerta, sonó la campanilla y levantó la cabeza de golpe. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El agua goteaba de mi cabello y ropa sobre el desgastado suelo de madera. «Estás empapada», dijo finalmente, dejando un vaso que había estado puliendo. «Olvidé mi paraguas», respondí con poca convicción, como si eso explicara mi ausencia de 3 semanas. Estábamos solos en el bar, salvo por un hombre mayor que bebía un whisky en un rincón. Caroline no apartó la mirada de la mía mientras buscaba una toalla pequeña bajo la barra y me la daba. Nuestros dedos se rozaron durante el intercambio, y sentí esa misma corriente eléctrica de Barcelona. «No estaba segura de que volvieras», dijo en voz baja. «Yo tampoco». La honestidad se sintió bien, necesaria. El último cliente terminó su bebida y se fue con un gesto de la cabeza hacia Caroline. Ella cerró la puerta tras él y puso el cartel de cerrado. «¿Qué te parece una copa?», preguntó, volviendo a la barra. «No», dije. «Necesito estar completamente sobria para esta conversación». Asintió, dejando la botella. Yo también. Nos sentamos en una mesita lejos del bar, la lluvia golpeando las ventanas a un ritmo que coincidía con mi pulso.
Por un momento, nos miramos por encima de la madera pulida, todas las cosas no dichas entre nosotras como una tercera presencia en la mesa. Huí, admití finalmente. Me asusté en Barcelona y huí de mí o de ti misma. La pregunta me impactó con precisión. Todo sucedió tan rápido, el contrato del libro, Barcelona. Me retorcí las manos sobre la mesa. Toda mi identidad se centraba en ser la esposa de Jerry durante tanto tiempo, y de repente dejé de serlo. Solo era Victoria otra vez, intentando descifrar quién era. Y entonces sucedió Barcelona, añadió. Y entonces sucedió Barcelona, repetí. Fue hermoso y aterrador porque se sentía tan bien, y no sabía qué hacer con esa sensación. La expresión de Caroline se suavizó, pero no me agarró. Entiendo lo de huir, ya he corrido lo mío. Jerry vino a verme. Dije las palabras que se me escaparon sin que pudiera pensarlas. Quiere intentarlo de nuevo. Algo brilló en los ojos de Caroline, el dolor se disimuló rápidamente. Ya veo. No, no lo ves, dije con firmeza. Le dije que no de inmediato, sin dudarlo. Fue entonces cuando supe que fuera lo que fuese lo que había entre nosotros, no era confusión, rebelión ni una fase pasajera. Es real y me aterroriza. Pero no ser sincera al respecto me aterroriza aún más. La lluvia pareció aumentar su ritmo, tamborileando contra el techo, envolviéndonos en su ruido blanco. Caroline guardó silencio un largo rato, sus ojos azules escudriñando mi rostro en busca de algo. Lo que fuera que buscaba, pareció encontrarlo. Yo también estuve casada, dijo finalmente, con un hombre durante 3 años, cuando tenía 20 y tantos. Esta revelación me dejó atónita. Nunca lo mencionaste. No es algo de lo que hable a menudo. Era pianista, muy talentoso. Nos conocimos en la escuela de música. Trazó un círculo de agua sobre la mesa. Me esforcé tanto por ser lo que creía que debía ser, por querer lo que se suponía que debía querer. ¿Qué pasó? Finalmente me admití a mí misma lo que siempre había sabido, que estaba viviendo la versión de otra persona de mi vida. Su mirada se encontró con la mía, firme y clara. ¿Te suena familiar? Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Cuando lo dejé, perdí amigos, familia, apoyo, oportunidades profesionales. Personas que conocía desde hacía años de repente me vieron como alguien diferente, alguien que no reconocían. La voz de Caroline se mantuvo serena, pero pude oír el viejo dolor debajo. Pero por primera vez, me reconocí. Tenías miedo, susurré. Aterrorizada, admitió. Todavía lo tengo a veces, pero nunca de quién soy, solo de no ser fiel a ella. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en un suave repiqueteo, ya no furiosa sino tranquilizadora. Caroline extendió la mano por encima de la mesa, abierta, una invitación más que una exigencia. Puse mi mano en la suya, nuestros dedos entrelazados como si hubieran sido diseñados para encajar. Todavía no sé exactamente qué es esto, dije, mirando nuestras manos unidas. Solo sé que quiero descubrirlo. Se puso de pie, tirando suavemente de mí para ponerme de pie. Nuestros cuerpos, envueltos en la penumbra del bar, cuando me besó, fue diferente a Barcelona. No el descubrimiento urgente de algo nuevo, sino la suave exploración de algo en lo que valía la pena invertir tiempo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Caroline, entrelazando sus dedos con los míos mientras estábamos fuera del edificio de Moverien Press. El atardecer proyectaba largos rayos de sol. El centro de la ciudad, bajo una luz dorada, hacía que todo, incluida mi ansiedad, pareciera engañosamente hermoso. No, admití, pero lo hago de todos modos.
Habían pasado 3 meses desde nuestra reconciliación bajo la lluvia en el Blue Note. 3 meses de descubrirnos mutuamente en momentos privados, cenas en mi apartamento, mañanas tranquilas leyendo juntas, explorando los contornos de esta nueva relación lejos de miradas curiosas. Pero esta noche era la presentación oficial de mi libro estadounidense, y Caroline asistiría, no como la camarera del Blue Note, sino como mi cita dentro del elegante local. Corría el champán y los literatos se mezclaban con las celebridades locales. Daniel no había escatimado en gastos, posicionando mi novela como la lectura obligada de la temporada. Mi foto adornaba los carteles promocionales de la sala, un primer plano profesional, tomado después de que Caroline insistiera en que me hiciera mechas que resaltaran el verde de mis ojos. Ahí está. Daniel se acercó y me besó la mejilla. Nuestra autora estrella. Abrazó a su hermana con cariño y luego se giró hacia mi camarero favorito. Aunque esta noche solo eres una novia orgullosa, ¿verdad? Caroline me apretó la mano. Esta noche soy lo que Victoria necesite que sea. Detrás de Daniel, aparecieron rostros conocidos de mi antigua vida, amigos del club de campo, antiguos colegas de Jerry, gente a la que había invitado a cenas pero que nunca conocí de verdad. Sonrieron educadamente, con ojos curiosos al notar la presencia de Caroline a mi lado. Mónica apareció con champán en la mano. Ya era hora de que lo hicieran oficial, dijo con un guiño. He estado viendo este romance a fuego lento desde aquella primera noche en el bar. ¿Lo sabías?, pregunté sorprendido. Cariño, hablaste de la camarera rubia durante semanas antes de siquiera mencionar su nombre. No estoy ciego. Se hizo un silencio absoluto entre la multitud cuando Daniel tomó el micrófono para presentarme. Su discurso fue amable, posicionando mi novela como la voz auténtica de mujeres que se redescubren a sí mismas. Cuando me llamó al podio, Caroline me soltó la mano con una sonrisa alentadora. Había preparado comentarios sobre las influencias literarias y el proceso de escritura para la charla con el autor, pero al mirar los rostros que me observaban, algunos familiares y otros nuevos, me encontré dejando de lado mis notas. Este libro empezó como ficción, dije al micrófono, pero se convirtió en profecía. Escribí sobre una mujer atrapada en una vida que no era realmente suya antes de darme cuenta de que estaba describiendo mi propio futuro. Respiré hondo. Lo que no escribí, lo que no pude imaginar entonces, fue lo que viene después de que ella se libera. Mis ojos encontraron a Caroline entre la multitud, su mirada azul firme. Las historias más importantes no tratan sobre caer en jaulas, sino sobre encontrar el coraje para salir de ellas, incluso cuando te aterra el cielo abierto. Los aplausos fueron generosos, la fila para la firma de libros, aún más. Firmé ejemplares con mensajes de ánimo, posé para fotos y respondí preguntas sobre mi proceso. Durante todo el proceso, Caroline me observaba desde cerca, de vez en cuando con una sonrisa que parecía una conversación privada. Estaba firmando un libro para la asistente de Daniel cuando una colonia familiar me advirtió del enfoque de Jerry. Los Cavani vienen. Aquí es donde vivimos nuestra historia. Ella tenía razón, como siempre, sobre las cosas que importaban. El año pasado había sido extraordinario en todos los sentidos. Mi novela había llegado a las listas de los más vendidos en 12 países. Había terminado un segundo manuscrito que entusiasmaba a Daniel, y Caroline había sido ascendida a gerente en Blue Note, mientras continuaba como su vocalista destacada 3 noches a la semana. Pero los logros más discretos se sintieron más significativos. Aprender los ritmos del otro, crear nuevas tradiciones, construir algo que ninguno de los dos creía posible. ¿En qué caja está la cafetera?, pregunté, de repente desesperado por cafeína. Cocina 3, respondió sin dudar, debajo de la prensa francesa y encima de las tazas de expreso que mi madre cree que necesitamos.
Habíamos pasado la mañana acomodando muebles y desempacando lo esencial, trabajando en sincronía, anticipándonos a las necesidades de cada uno sin discutir. Por la tarde, la cabaña estaba tomando forma. Los discos de jazz clásicos de Caroline compartían espacio en las estanterías con mis libros, su colección de instrumentos musicales encontrando un lugar en los rincones junto a mi escritorio junto a la ventana. Tengo que ir a Blue Note pronto, dijo Caroline, mirando su reloj. Daniel viene a escuchar la nueva selección de canciones. Todavía me parece extraño que mi editor sea el hermano de mi novia, reflexioné. Compañero, corrigió ella suavemente. Compañera, repetí, encantada de cómo la palabra sonaba oficial. Elegida. Después de que se fuera, seguí desempacando, buscando un lugar para nuestras vidas fusionadas. En una caja con las cosas de Caroline, descubrí una pequeña bolsita de terciopelo que no había visto antes. Dentro había un anillo vintage de plata con una sola perla. Sin saber qué hacer con lo que claramente era algo personal, lo devolví a la bolsita y lo guardé en el cajón de su mesita de noche. Esa noche, llegué a Blue Note justo cuando empezaba la actuación de Caroline. El bar había cambiado sutilmente durante el último año. Una iluminación más sofisticada, un escenario más amplio, una clientela que ahora incluía a literatos además de los aficionados al jazz. Caroline se había convertido en una auténtica celebridad local. Su cautivadora voz atraía a multitudes 3 noches por semana. Ocupé mi asiento habitual, todavía en la barra, pero ahora reservado con una pequeña placa de bronce que decía Rincón del Autor. Caroline me vio y me dedicó una sonrisa discreta antes de empezar un nuevo arreglo de My Funny Valentine. Daniel se unió a mí a mitad del concierto. Es única, dijo, señalando a su hermana con la cabeza. Siempre lo fue, incluso de niños. Todavía me cuesta creer que alguien como ella haya elegido a alguien como yo, admití. Daniel se rió. ¿Bromeas? ¿Sabes cuántas veces oí hablar de la hermosa escritora que pide comida tradicional antes de que ustedes dos finalmente se dieran cuenta? Después de la sesión, Caroline se unió a nosotros en la barra, aceptando los cumplidos de los clientes con su habitual gracia. Cuando por fin estuvimos solos, tan solos como se puede estar en un bar lleno, me apretó la mano. Salgamos de aquí, susurró. Quiero ver la playa de nuestro nuevo hogar a la luz de la luna. Bajo un manto de estrellas, con las olas animando nuestra conversación, extendimos una manta en la arena justo al otro lado de nuestra cabaña. Caroline había preparado un pequeño picnic, queso, fruta y una botella de champán. ¿Qué celebramos?, pregunté mientras servía 2 copas. Nuevos comienzos, dijo simplemente, y luego añadió, una pregunta que tenía ganas de hacer. Mi corazón se aceleró cuando metió la mano en su bolsillo y sacó la bolsita de terciopelo que había encontrado antes. Esto era de mi abuela, explicó, abriéndola para revelar el anillo de perla. Me lo dio antes de morir y me dijo que lo guardara para cuando encontrara a alguien que hiciera que la música sonara mejor y el silencio fuera reconfortante. Tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos a pesar de la brisa del mar. No te estoy proponiendo matrimonio, no exactamente, continuó, pero te estoy proponiendo una relación. Una promesa de que, sean cuales sean los capítulos que vengan después, los escribiremos juntos. La luna se iluminó en la perla mientras sostenía el anillo entre nosotras, una pregunta y una ofrenda. Pensé en la mujer que había sido hacía apenas 2 años, atrapada en una vida que no encajaba, incapaz de reconocer mi propia voz en medio del ruido de las expectativas. Y ahora, aquí estaba, por fin, la autora de mi propia historia. Sí, dije con voz firme y segura. A todo contigo. Mientras colocaba el anillo en mi dedo, encajando perfectamente, me di cuenta de que las historias más poderosas no son las que terminan con conclusiones dramáticas, sino las que abren puertas a nuevos comienzos una y otra vez.